En esta sesión vamos a responder a una cuestión que nos han planteado dos personas y que vamos a responder aquí conjuntamente. Es decir, una persona nos ha escrito para preguntarnos a qué tipo de literatura pertenece el poema de Rubén Darío titulado Lo fatal, desde el punto de vista de la genealogía de la literatura. Es decir, como sabemos, en mi obra Genealogía de la literatura se exponen cuatro tipos, no cuatro géneros, sino cuatro tipos de literatura, que serían la literatura primitiva o dogmática, que se caracteriza por ser acrítica y presuntamente irracional, la literatura crítica o indicativa, que se caracteriza por ser crítica y tremendamente racionalista, la literatura programática o imperativa, que se caracteriza por estar marcada precisamente por lo acrítico y lo racionalista, en el orden de la sofística sobre todo, y una literatura sofisticada o reconstructivista que se caracteriza por ser crítica, por tener intenciones críticas, presupuestos críticos, y por fingir un irracionalismo que en realidad es un irracionalismo de diseño racional. Entonces la pregunta que nos hace esta persona es directamente a qué tipo de estas cuatro literaturas pertenecería el poema de Rubén Darío Lo fatal, el poema conocido de todos y que vamos a mencionar aquí inmediatamente. Y otra de las preguntas que nos hace una persona es ¿por qué razón yo distingo en algunas de mis intervenciones, en muchas de mis intervenciones, la poética de la estética y cuáles son las razones de esta distinción, las razones que yo aduzco, que yo fundamento para plantear y para exigir esta distinción, esta discriminación? Y es oportuno responder a estas dos cuestiones conjuntamente porque el poema de Rubén Darío, Lo fatal, lo permite y lo hace posible, de manera que a esto nos vamos a referir. Como todo el mundo sabe, este poema de Rubén Darío, titulado Lo fatal, forma parte de la última de sus grandes obras poéticas, que son los cantos de vida y esperanza. Es decir, todo el mundo sabe que Rubén Darío tiene pues tres grandes poemarios, entre otras cuestiones, que es Azul, es su primera etapa, las prosas profanas y después los cantos de vida y esperanza. El poema Lo fatal es, si no recuerdo mal, la última de estas composiciones. Rubén nació en 1867 y no sé si muere en torno a 1910 y pico, es decir, a la segunda década del siglo XX, si no recuerdo mal, no sé si 1916 o algo así aproximadamente. Estos datos se pueden consultar en internet. El poema Lo fatal de Rubén es necesario tenerlo delante, es necesario tenerlo en cuenta o tenerlo en mente, y es un poema que bajo el título de Lo fatal, o lo que ya nos remite a una idea de fatalidad en la vida, a un esteticismo, ya introduzco esta palabra, esteticismo, una poética de la fatalidad, de una concepción fatalista de la vida muy propia del siglo XIX, de la visión finisecular que a finales, valga la redundancia, del siglo XIX se tiene de la vida humana, política, social, religiosa también, debido al confusionismo ideológico en el que naufragan muchas ideologías a finales de la centuria novecentista, es decir, a finales del siglo ochocentista, es decir, a finales del siglo XIX. Entonces este poema, Lo fatal, dice así: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Eso es el poema de Lo fatal de Rubén Darío. Ahora bien, ¿a qué tipo de literatura pertenece este poema? Ya lo adelanto. Este poema, a pesar de toda su apariencia esteticista, a pesar de toda su poética del fatalismo, a pesar de toda su resaca modernista en él contenida, a pesar de todo esto,
Este poema no pertenece a una literatura sofisticada o reconstructivista, como podría suponerse aparentemente, sino que pertenece, según los criterios que nosotros manejamos en nuestra genealogía de la literatura, en nuestra obra Genealogía de la Literatura, pertenece a la literatura crítica o indicativa. ¿Y por qué crítica o indicativa? Porque es un poema que contiene críticamente una idea de vida, un concepto de vida enormemente definido. Enormemente definido por una serie de cuestiones que vamos a mencionar inmediatamente, entre ellas la absoluta irreligiosidad. Es decir, aquí vamos a examinar sobre todo este poema desde el punto de vista, ya no solo en respuesta a la pregunta que se nos ha hecho, de su adscripción a un tipo de literatura, como puede ser la literatura, insisto, crítica o indicativa, y no a ninguna otra, sino sobre todo que vamos a justificar esa adscripción a la literatura crítica o indicativa, sobre todo explicando este poema desde el punto de vista del espacio antropológico construido por Gustavo Bueno. Y vamos a hacerlo ya inmediatamente. Hay que introducir brevemente la idea, el concepto mismo de espacio antropológico, por si alguien no lo conociera. El espacio antropológico es un concepto introducido por Gustavo Bueno en 1978, en un artículo publicado en la revista El Basilisco y que está disponible en internet en la Fundación Gustavo Bueno, cuya lectura es totalmente recomendable. Es un artículo muy breve, muy preciso, donde este filósofo español, Gustavo Bueno, explica que el espacio antropológico es el lugar físico, es el territorio, es el escenario físico, no un lugar metafísico, no un lugar psicológico o imaginario, sino un mundo real, una parte real del mundo en el que se sitúan, en el que se encuentran los materiales antropológicos, es decir, aquellos materiales que articulan, que fundamentan, que estructuran, que hacen posible, que hacen operatorio, diríamos, el espacio antropológico. Naturalmente, la literatura es uno de estos materiales, y además delimitan toda esta estructura de lo que es físicamente hablando, psicológicamente hablando y conceptual o lógicamente hablando, esta realidad humana que es el espacio antropológico. De tal manera que Gustavo Bueno distingue dentro del espacio antropológico tres ejes. Gustavo Bueno habla de ejes para evitar dar denominaciones que tengan una carga psicológica o una carga ideológica. Son denominaciones que pretenden objetividad y en este sentido son denominaciones de tipo geométrico que resultan muy útiles porque en ellas no están contenidas apreciaciones subjetivas o apreciaciones que puedan despistarnos de nuestras intenciones críticas. Entonces, por esta razón hay que familiarizarse con estos conceptos. Gustavo Bueno habla de un eje circular, de un eje radial y de un eje angular. Y vamos a explicar muy rápidamente esto, que es muy fácil. Muchas personas ya lo conocen, pero quizás no todo el mundo esté familiarizado con ello. ¿Qué entiende Gustavo Bueno por el eje circular? El eje circular del espacio antropológico, que es donde estamos, en el eje circular del espacio antropológico, se hace referencia a todas aquellas relaciones, actividades, términos, operaciones humanas que se sitúan en el ámbito esencialmente humano, esencialmente social, esencialmente político, es decir, que designarían las relaciones que los seres humanos mantienen entre sí, en el contexto de una sociedad humana. Las sociedades humanas pueden articularse mediante relaciones que nos sitúan en el ámbito, en el contexto de una sociedad natural, es decir, por ejemplo, una tribu, por ejemplo, una sociedad humana previa a la constitución del Estado. No son lo mismo las relaciones tribales que las relaciones estatales. En una tribu no hay universidad, en una tribu no hay juzgados, en una tribu no hay hospitales. Es decir, en una tribu lo que hay es un hechicero, un patriarca o una especie de sabio que da consejos o lecciones de prudencia. Es decir, las sociedades tribales no han alcanzado el grado de complejidad, el grado de desarrollo estructural de las sociedades estatales, de las sociedades organizadas estatalmente como sociedades políticas. Quiero decir que desde el punto de vista del eje circular del espacio antropológico, las sociedades humanas pueden ser de tipo natural, como una tribu. Pueden ser de tipo político, como un Estado. De hecho, el Estado es la articulación más alta, más intensa, más compleja de una sociedad organizada políticamente. Suelo decir con frecuencia que el matrimonio es la expresión más simple de una sociedad política,
porque el matrimonio es una institución sancionada políticamente, estatalmente, puede serlo también religiosamente, pero eso no nos ocupa, es decir, eso es otra cuestión. El matrimonio es una institución política y está sancionada políticamente, es la mínima expresión de una sociedad política, mientras que el Estado es la máxima expresión de esa sociedad política. Y por otro lado puede haber también no solo sociedades naturales como la tribu o sociedades políticas organizadas en un Estado, sino también sociedades políticas de tipo postestatal, es decir, sociedades organizadas políticamente, pero de forma completamente artificial o artificiosa. Pongo como ejemplo el Vaticano, el Stato Città Vaticano, es decir, el Estado de la Ciudad del Vaticano, es una sociedad política pero completamente artificiosa. Tengas en cuenta que en el Vaticano no hay crecimiento demográfico, es decir, no hay natalicios. No hay natalicios, en principio. Es decir, es una población que se genera, pero no mediante la reproducción, sino mediante la importación de miembros procedentes de otras sociedades políticas. No hay crecimientos demográficos, es decir, anualmente no se registran nacimientos en el Vaticano. Es decir, se trata de un Estado sui generis, se trata de un Estado muy particular. Los paraísos fiscales son otra muestra de este tipo de organizaciones políticas que de alguna manera se abastecen o se parasitan de otros estados. Aquí habría que introducir el concepto de sociedad gentilicia, tal como lo hemos definido en otras intervenciones y en otros trabajos. Pero a lo que hemos de atenernos en esta exposición es, en este punto, al eje circular del espacio antropológico dentro del cual tienen lugar las relaciones de los seres humanos entre sí, es decir, de tal manera que serán relaciones circulares las relaciones que establecen los seres humanos cuando protagonizan determinados hechos pues en un juzgado, en un hospital, en la administración pública, en una universidad. Es decir, se trata de relaciones circulares, de relaciones sociales articuladas políticamente, es decir, de hechos que tienen, digamos, una solución, una resolución de tipo social, de tipo político, de tipo administrativo, dentro del marco de la sociedad natural, política o protopolítica postestatal en la que se desenvuelva la actividad de estos seres humanos. Naturalmente la literatura está enmarcada en el eje circular. ¿Por qué? Pues porque la literatura se construye a partir de la labor que realiza un autor, en el cual se reconocen unos derechos de propiedad intelectual, incluso de propiedad industrial. El autor da lugar a una obra que circula socialmente a través de la intermediación de una serie de editores, de críticos, de transductores, de intérpretes sucesivos, de consumidores que pagan por las obras literarias, pictóricas, escultóricas, del tipo que sea, ¿no? Quiero decir en este punto que en la literatura se produce lo que hemos denominado un cierre circular, de tal manera que el autor, la obra y a continuación el lector y después del lector el intérprete o el transductor se configuran como los cuatro elementos que cierran circularmente la obra literaria. Por poner el ejemplo concreto al que nos estamos refiriendo, es evidente que Rubén Darío como autor es artífice del poema Lo Fatal, que nosotros hemos leído, hemos expuesto aquí, y naturalmente este poema puede ser leído por sucesivas generaciones de lectores, lo cual nos introduce en un proceso de semiosis ilimitada, en un proceso de reinterpretación de significados de manera ilimitada, y por supuesto los lectores, en tanto que comunican a nuevos lectores las posibles interpretaciones de este poema, se convierten en intérpretes públicos, en autores de interpretaciones sucesivas, es decir, en transductores. Por lo tanto, estos cuatro elementos, que son el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor, se sitúan en el eje circular del espacio antropológico de la literatura y desde luego son los que ejecutan y llevan a cabo el proceso de transmisión histórica, geográfica y política de lo que la literatura es, porque la literatura es una construcción que se sitúa en un contexto naturalmente de naturaleza social, pragmática, comunicativa, de dimensiones políticas, históricas y geográficas, ¿no? en ese punto. Es decir, si Rubén Darío escribe en español, es decir, si utiliza el español como tecnología, ya hemos sostenido que las lenguas son tecnologías, no signos de identidad cultural, son tecnologías. Y el español es una tecnología hablada por 600 millones de personas hoy día, contando los nativos. Es decir, tengas en cuenta que después del chino es la lengua más hablada por nativos, genuinamente por nativos, no importada, no aprendida, no como lengua extranjera.
De tal manera que no es una casualidad que Rubén Darío escriba en español, porque se inscribe dentro de la tradición tecnológica del español como lengua, debido a la expansión histórica y geográfica que el español ha tenido, tiene y tendrá en buena parte del mundo. Por lo tanto, todo esto a propósito del eje circular, que designaría las relaciones de los seres humanos entre sí, en tanto que autores de obras que leen lectores y que interpretan transductores o intérpretes. Aparte del eje circular, hay dos ejes más, que son el eje radial y el eje angular. El eje radial designaría las relaciones no tanto que los seres humanos mantienen entre sí, cuanto las relaciones que los seres humanos mantienen con los componentes de la naturaleza, con los elementos de la naturaleza. Tengas en cuenta que desde el punto de vista del eje radial, el ser humano está inevitablemente relacionado con la tierra, el aire, el mar, el fuego, las nubes, las montañas, el petróleo, los recursos energéticos, cualquier tipo de material de construcción o de destrucción, desde el gas hasta la guerra. Quiero decir que todo lo que tiene que ver con la naturaleza, desde el punto de vista de la relación que el ser humano mantiene con los componentes de la naturaleza, insisto, desde los minerales hasta los bolígrafos o los productos que sirven para construir los teléfonos móviles, desde el petróleo hasta el gas mostaza, por mencionar una barbaridad, tienen que ver con esta relación dada en el eje radial. Piénsese que desde el punto de vista de la literatura, la concepción que Aristóteles tiene de la literatura se inscribe completamente en el eje radial. ¿Por qué? Pues porque Aristóteles considera que la literatura es una imitación de la naturaleza. Aristóteles considera que la literatura es una réplica de la naturaleza, una réplica de la realidad exterior al ser humano, dada en la naturaleza, de tal forma que el pintor cuando pinta lo que hace es reproducir icónicamente, iconográficamente, imitar, hace una mímesis de la naturaleza. Es decir, Aristóteles tenía un concepto del arte totalmente mimético, en el tanto que el arte es una reproducción de la naturaleza y la mímesis sería el principio generador de las obras de arte, sería el principio constructor de las obras de arte, más bien reconstructor de las obras de arte por parte del ser humano. Por lo tanto, esta concepción dada en el espacio antropológico del arte en general y la literatura en particular, explicada desde el eje radial, está ya en Aristóteles. Incluso podríamos decir que la primera concepción del arte ha sido una concepción radial. Ha sido una concepción radial de la obra de arte, que es la aristotélica y que se ha mantenido prácticamente hasta el siglo XVIII, cuando esta concepción radial del arte, esta concepción mimética del arte, la mímesis como principio generador del arte, queda reemplazada por la subjetividad, queda reemplazada por el idealismo alemán, sobre todo a partir del pensamiento de Kant, pero incluso antes que del pensamiento de Kant está presente sobre todo en el Laoconte de Lessing en este punto. Esto es importante por lo que vamos a decir a continuación acerca de la estética y de la poética. En tercer lugar, cabe mencionar el eje angular. El eje circular es el que designa las relaciones de los seres humanos entre sí, el eje radial designa las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y el eje angular designaría las relaciones de los seres humanos con lo trascendente, con lo que comúnmente identificamos como la religión, es decir, las experiencias religiosas del ser humano, ¿no? El ser humano puede apelar a la religión como una subordinación, como una religación, pero en líneas generales las interpretaciones angulares de la literatura postulan una realidad trascendente, una entidad trascendente dentro de la cual la literatura tendría su fundamento. Es el caso, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras o de una interpretación religiosa y metafísica de las Sagradas Escrituras que ha estado vigente durante mucho tiempo, hasta Spinoza, por ejemplo. Spinoza es el primer autor que quiebra esta religación, que quiebra este fundamento al reemplazar el fundamento metafísico por el fundamento filológico, es decir, Spinoza reemplaza la metafísica por la filología en la interpretación de las Sagradas Escrituras, de manera que considera a los dioses como auténticas ficciones, considera a Yahvé como una ficción, lo cual le supuso automáticamente el anatema del Jerén dentro de la propia comunidad hebrea de Ámsterdam, ¿no? Eso, los liberales. Los expulsos de España no tardaron en convertirse en inquisidores frente a los suyos, frente a sus propios correligionarios, nunca mejor dicho, los que compartían religión con ellos. Y así no dudan en anatematizar a Spinoza, a uno de los suyos, con el Jerén, que es el mayor anatema que se pueda dar entre los hebreos. De tal manera que
Esta relación del ser humano con lo metafísico, con lo trascendente, es la que se articula en el eje angular, en el eje de lo que podríamos denominar la relación del ser humano con las religiones. Ahora bien, ha de quedar muy claro que no todas las religiones son iguales. Gustavo Bueno en El animal divino distingue básicamente 3 estadios evolutivos en el curso, en el progreso, podríamos decir, ya no solo genealógico, sino también histórico de las religiones. Y él habla en primer lugar de una religión luminosa que tendría su núcleo esencial en la figura de los animales, identificando a los animales como divinidades vivas, como dioses vivos a los que se adora. Por ejemplo, se puede adorar a la vaca Hathor o a un gato, como hacían los egipcios, se puede adorar a una vaca, como parece ser que hacen los hindúes, por decirlo sumariamente, o se puede adorar a un perro, como hoy día ocurre en nuestras sociedades en muchos aspectos, que los seres humanos llegan a tener con los animales relaciones patológicas, ¿no? Con los animales hay que tener buenas relaciones, evidentemente, porque son componentes fundamentales del espacio antropológico, pero no relaciones patológicas. Es decir, se puede tener relaciones patológicas con un perchero o con un ladrillo, o con un radiador incluso, ¿no? por mencionar objetos que estoy viendo ante mí. Pero esto no significa que con los objetos haya que tener relaciones patológicas. También se puede tener relaciones patológicas con un teléfono móvil. Pero en nuestro tiempo se produce una reviviscencia de las religiones primarias, considerando a los perros, concretamente a los perros, como animales luminosos, es decir, animales a los que el ser humano adora, celebra fiestas de cumpleaños, es decir, se generan cementerios para perros, es decir, lo cual ya sitúa a los animales fuera de su contexto, ¿no? Fuera de su contexto original. Tengas en cuenta que lo que es bueno para los seres humanos no necesariamente es bueno para los animales. La etología y la antropología son cuestiones diferentes en ese punto. Lo cierto es que las religiones primarias o numinosas, tal como las identifica Bueno, son religiones que sitúan al animal como foco de la divinidad, como esencia de la divinidad viva, son dioses vivos. Cuando el ser humano ya domestica a los animales, revela los secretos de los animales y se produce sobre todo esa civilización de los animales, esa domesticación de los animales, por decirlo más correctamente, pues nos encontramos con que cuando Hércules vence al león, el valor luminoso que antes tenía el león pasa al ser humano. La luminosidad animal pasa al ser humano cuando el ser humano vence la fiereza animal, cuando el ser humano domina al animal, domestica al animal, y el animal pierde valor luminoso, porque pierde sus secretos, pierde su fiereza, pierde su fuerza. Un animal domesticado es un animal que vale menos que un animal salvaje, que un animal que dispone de toda la iniciativa de su biología al margen de la intervención humana. De tal forma que, insisto, el paso de la religión primaria o religión luminosa a la religión secundaria o religión mitológica se produce cuando la luminosidad animal pasa a la luminosidad humana, y cuando el hombre se convierte en un numen, entonces aparecen los mitos andromorfos, es decir, aparece Zeus, Afrodita, Ares, Júpiter, es decir, aparecen los dioses de configuración humana, los dioses que tienen aspecto humano, de los cuales la mitología clásica está llena, porque la religión griega y romana es una religión secundaria, es una religión mitológica, no tanto una religión luminosa, porque religión luminosa es la egipcia, cuyos dioses son animales. En el cristianismo hay muchísima luminosidad. Tengas en cuenta que la Biblia es un bestiario, es decir, el demonio empieza manifestándose, entre otras formas. La corporidad diabólica adopta la forma de una serpiente, es decir, en tanto que ángeles no dejan de ser formas incorpóreas, pero en tanto que numen que entra en contacto con los seres humanos, se manifiesta como una serpiente, ¿no? Como un reptil, en definitiva, invitando al fruto del conocimiento. De tal manera, por no hablar del Espíritu Santo, que es esa paloma que descendía inicialmente a los zigurats babilónicos, naturalmente de los presuntos cielos, de tal manera que en esa figura animal se encarna nada menos que el Espíritu Santo en el cristianismo. Quiere decir que cuando se produce el paso de las religiones luminosas o primarias a las secundarias o mitológicas, es porque el animal pierde luminosidad y esta luminosidad pasa al ser humano, y el ser humano adopta naturalmente esa configuración mitológica y andromorfa que va a determinar para siempre ya lo que han sido las religiones mitológicas o secundarias.
¿Qué ocurre cuando el racionalismo, cuando la filosofía interviene en estas religiones mitológicas? Pues lo que ocurre es que no se sostiene, es decir, nadie puede considerar divino a un igual y a un mortal, es decir, a un ser humano que es igual a mí o que es mortal como yo. Entonces Dios se convierte en una entidad muy superior a todo esto, articulada racionalmente y filosóficamente conforme al racionalismo y a la filosofía de ese momento, de tal manera que la divinidad se convierte en una entidad trascendente que podríamos decir que es insípida, incolora e inodora, es decir, es un concepto puro, que eso es lo que es Dios desde el punto de vista de la teología, el motor primero de Aristóteles. La teología no es más que una filosofía confesional, es una filosofía articulada en torno a la idea de Dios para preservar esta idea de Dios, que no deja de ser un paralogismo, una idea falsa, pero que está fundamentada filosóficamente conforme, desde el punto de vista al menos del cristianismo, conforme a la filosofía platónica y a la filosofía aristotélica, que dan lugar en la Edad Media a la teología dogmática en la línea de Agustín de Hipona, de la que luego brotará una de cuyas semillas será el protestantismo, sobrevalorando la fe por encima de la razón, y otra que será el pensamiento de Tomás de Aquino, la escolástica medieval, que tratará de hacer compatibles, de justaponer, de coordinar la fe y la razón, legitimando racionalmente la fe, algo que el protestantismo jamás aceptará. Es decir, el protestantismo considera que el ser humano es indigno de utilizar la razón para tratar de pensar en Dios o para tratar de explicar la idea de Dios. Por eso el fideísmo protestante está por encima de cualquier pretensión racional, lo cual siempre dejó abiertas las puertas al irracionalismo. Por esta razón Gustavo Bueno sostiene que el protestantismo, el fideísmo protestante, pues a través de todas sus articulaciones, entre las cuales está el imperativo categórico kantiano, conduce a los campos de concentración nazis, conduce a Auschwitz en definitiva. El protestantismo, sostiene Bueno, conduce a Auschwitz y no se equivoca, porque el irracionalismo, la sumisión diferida, el plantear la existencia de un entendimiento agente en el sentido de que alguien piensa por mí y yo no tengo que pensar, sino simplemente obedecer, eso es algo incompatible con el catolicismo. Es decir, el catolicismo no es solo una religión, el catolicismo es también una filosofía, con la que se puede estar o no de acuerdo, pero el catolicismo, fíjense lo que voy a decir, es superior e irreductible a una religión. El catolicismo es un modo de vida, porque uno puede ser ateo, no creer en Dios, y ser católico, en el sentido de asumir muchos de los planteamientos del catolicismo, aún rechazando o desestimando o impugnando uno de ellos fundamental, como es la existencia de Dios, la esencia de Dios, la idea misma de Dios, y también incluso impugnando la inmortalidad del alma, la idea de un alma inmortal. Pero el catolicismo no es solo una religión, es una filosofía, es un sistema de pensamiento, al margen, insisto, de que uno pueda ser ateo de ideas católicas, un ateo de ideas católicas, lo que Bueno llama un ateo católico, en definitiva. Quedan configuradas de este modo en el eje angular del espacio antropológico tres ideas de religión: la religión numinosa, la religión mitológica y la religión teológica. Lo numinoso, lo mitológico y lo teológico. Vamos ahora a aplicar este poema. Vamos ahora a interpretar este poema de Rubén Darío explicándolo desde el punto de vista del espacio antropológico, para no perdernos en la sistematización de las ideas y justificar que efectivamente también se trata de un ejemplo muy vivo, muy expresivo de literatura crítica o indicativa, a pesar de que aparentemente pueda resultar un poema propio de la literatura sofisticado reconstructivista. Recuerdo que la literatura crítica o indicativa es una literatura que se caracteriza por ser crítica, como su denominación misma indica. Una literatura que critica ideas, que pone ideas sobre la mesa desde un punto de vista fuertemente crítico, contrastando unas ideas con otras y estableciendo entre ellas relaciones dialécticas. Esto lo vemos en este poema. El concepto de la vida y de la muerte, el concepto de un origen y un destino desconocidos en principio para el ser humano y que no se pueden explicar en términos religiosos. Es decir, la tridimensionalidad antropológica de este poema nos remite naturalmente a una relación social del ser humano, una relación política insegura, incierta, frágil, remite a un hombre, a una mujer, a una idea de ser humano que está profundamente a merced de múltiples circunstancias que no es capaz de controlar. Es decir, su racionalismo hace lo que puede,
pero el racionalismo del ser humano lo único que le permite es ser consciente, causándole una gran pesadumbre. De hecho se dice, no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Esto está también en otros contemporáneos de Rubén, en muchos aspectos, lo leemos en Baroja. Baroja llega a decir en El árbol de la ciencia que la conciencia es una enfermedad. Andrés Hurtado lo dice, la conciencia es una enfermedad. Es decir, el pensamiento hace que la gente sufra, el pensar causa sufrimiento. El propio Unamuno decía que la vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten, en este sentido. De tal manera que el pensamiento, aunque resulte cómico, hace sufrir también. Es decir, cuanto más inteligentes sean, las personas más sufren, porque recuerdo que en cierta ocasión el actor Fernando Fernán Gómez dijo que los imbéciles no sufren. Una de las características del imbécil es que no sufre, porque es insensible. Es insensible, entre otras cosas, porque, claro, al ser insensible no tiene ninguna capacidad de inteligencia. Lo cual no quiere decir que los sensibles sean inteligentes. Es decir, se puede tener sentimientos y no saber qué es lo que se siente, es decir, no saber explicarse los sentimientos que se tiene, que es lo más común en nuestras sociedades, donde la gente ha sustituido la inteligencia por el sentimiento, ha sustituido la vida por la sensación de vivir, ha sustituido el sexo por la imaginación de la actividad sexual, y no solo eso, sino que ha sustituido la ontología de su sexo por la psicología de su sexo. Es decir, hay personas que siendo mujeres se creen hombres, o los hay que siendo hombres se creen mujeres, o los hay que siendo personas del siglo XXI se creen Napoleón. Es decir, este tipo de cosas que resultan muy turbias en las sociedades actuales porque resultan muy difíciles de explicar y que se prestan a fáciles confusiones, se producen en un contexto en el que la ontología queda reducida a psicología y donde todo se disuelve en la psicología, en una psicología que naturalmente, sin límites y sin definición de ningún tipo, permite que en ella quepa de todo, permite que en ella pueda caber de todo. Y eso, evidentemente, solo tiene legitimidad desde el punto de vista de la ficción y de las fantasías. Es decir, yo por mucho empeño que ponga, puedo creerme Napoleón, pero no lo soy. Es decir, puedo imaginarme que soy Napoleón, pero no lo soy de hecho. Es decir, para tener dinero no basta imaginar que uno tiene mucho dinero. Para tener dinero hay que tener de hecho mucho dinero, ¿no? Es decir, que para ser profesor de universidad hay que tener un título, no basta que uno se lo imagine. Es decir, para ser algo es necesario disponer de una ontología que operatoriamente nos permita actuar como tales y ser tales. Por esta razón, insisto, no podemos reducir el sentimiento, no podemos reducirnos a sentimiento, y las personas sensibles, no por el hecho de ser sensibles, son más inteligentes. Lo que es cuestión de la sensibilidad no siempre es cuestión de la inteligencia, y si no disponemos de suficiente inteligencia, no podríamos ni siquiera explicar cuáles son los sentimientos que nos mueven a actuar en un sentido o en otro. Y luego, insisto, volviendo a la cita de Fernando Fernán Gómez, él solía decir que los imbéciles no sufren porque su capacidad de sentimiento evidentemente es mínima y su capacidad de intelección está aún por debajo de ella. Como diría Aristóteles, todo aquello que se da en el intelecto se ha dado previamente en la sensibilidad, como es lógico. De tal manera que, en este sentido, lo que se subraya en este punto de vista es que el ser humano, la idea de ser humano, de literatura crítica, y aquí nos estamos retrotrayendo al argumento en el que estábamos exponiendo, es un poema que pertenece a la literatura crítica porque está presentando numerosas concepciones críticas de la vida y enfrentándolas de manera dialéctica, y en esa dialéctica la religión es igual a cero. Quiero decir, en este poema el eje angular es religiosamente hablando igual a cero. No saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Es decir, no hay un fundamento religioso que marque un origen, ni un fundamento religioso que marque un destino. No hay un fundamento metafísico en este punto, sancionado religiosamente. Es decir, sancionado desde el punto de vista de una religión normativa o incluso de una religión natural. Ni siquiera se postula un teísmo, por vago que sea este teísmo, y era esto una característica muy común en la estética literaria o poética literaria, ahora entraremos en esto, de finales del siglo XIX. Es decir, un vago teísmo que siempre envolvió al pensamiento de una generación como la del 98 o como a todos los modernistas en este sentido. El poema toma como referencias, por tanto,
ideas muy críticas acerca de la vida humana y sancionadas racionalmente. No hay una pretensión por parte de Rubén Darío en este poema de recrear, simulando irracionalismos, determinadas concepciones de vida. El poema es enormemente racional, utiliza términos y figuras muy racionales. El árbol, que es apenas sensitivo, la piedra dura, porque esa ya no siente, el dolor de ser vivo, la pesadumbre de la vida consciente, y luego una profunda ontología, una radical ontología fundamentada en la incertidumbre, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto. Es evidentemente la fórmula del existencialismo, que Sartre después va a desarrollar con mucha pompa estética, ¿no? el reducir la esencia del ser humano a su existencia, ser, pero a una existencia, insisto, basada en la incertidumbre, cuyo fundamento es la incertidumbre, que abrirá las puertas a todo tipo de relativismos, ¿no? Porque al no carecer, al no poseer, digamos, fundamentos racionales sólidos y solventes, pues estamos a merced del nihilismo, del relativismo, de la multiplicidad, en la que todo vale lo mismo, es decir, nada, cuando todo vale lo mismo no hay nada que valga para nada. Pero el verso clave, entre otros, es el ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto. Es decir, aquí se abre la pauta a algo muy explotado durante el siglo XX, que va a ser el existencialismo, la reducción de la esencia del ser humano a su existencia. Esto, insisto, va a ser un motivo estético muy explotado y un auténtico juguete en manos de filósofos, de humanistas, de neohumanistas, de pensadores, de charlatanes, de vagos y maleantes incluso. Es decir, eso el ritornelo del siglo XX es el tema del existencialismo con el que se está dando la matraca permanentemente. El existencialismo que, como diría Bueno, es una forma vergonzante de ateísmo completamente, es decir, aquellos que no se atreven a declararse ateos, por cobardes, en definitiva, entonces dicen, no, somos existencialistas. Bueno, existencialistas somos todos, tío, desde el momento en que estamos viviendo. Eso no es decir nada nuevo ni nada original. Lo que hay es que fundamentar racionalmente aquellos criterios que nos inducen a comportarnos de una manera u otra, o a interpretar lo que nos rodea y lo que somos de una manera u otra. Entonces, afirmar ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, evidentemente es una ontología que se afirma porque resulta innegable, somos, pero a fundamentar esa presencia óntica en una realidad semántica indefinida, en una realidad semántica y no saber nada. Claro, pero como también diría Bueno, en muchos casos, Bueno lo ha dicho casi todo ya, como también diría Bueno, interpretando a Sócrates, el hecho de afirmar que uno no sabe ya es asumir la consciencia de unas limitaciones enormemente importantes. Ojalá todo el mundo supiera reconocer estos hechos. Es decir, cuando estamos afirmando que no sabemos algo, estamos delimitando, estamos estableciendo una demarcación enormemente importante, porque hay tutólogos, es decir, hay gente que sabe de todo, gente que sabe de tutto, ¿verdad? Y estos, oye, no hay quien los calle, realmente. Eso es el gran problema en este punto. Por lo tanto, insisto, el verso clave, uno de los versos claves del poema, es el ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto. Naturalmente esto se extiende aún existencialmente cuando se habla de el temor de haber sido y un futuro terror. Es decir, hay un miedo en el origen y un miedo en el destino, es decir, la incertidumbre del futuro, el miedo al porvenir, el no saber qué va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, como ya hemos dicho muchas veces, del futuro nada está excluido, diríamos, ¿no? Del futuro nada está excluido. Y el temor y la esperanza, el miedo y la esperanza, que son los cercos que impone la religión, según el pensamiento de Baruch Spinoza, si lo leemos en el Tratado Teológico Político, el miedo y la esperanza son claves en las emociones humanas y en el psicologismo humano. Y estas inquietudes están muy presentes en este soneto. De hecho, no es un soneto esto, en este verso. En estos versos, por otro lado, bastante libérrimos, donde se está jugando permanentemente con esto, ¿no? Es como si fuera un ritornello, es decir, el miedo y la esperanza, no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, la incertidumbre tan terrible, pero con certezas que son trágicas, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por las sombras y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, es decir, porque ignoramus ignorabimus,
Es decir, hay cosas que ignoramos y hay cosas que siempre ignoraremos. Es decir, somos conscientes de que vivimos limitados por la ignorancia y abastecidos por el conocimiento. Nuestro fundamento es el conocimiento, pero el conocimiento es insuficiente porque la vida lo rebasa siempre, lo rebasa permanentemente. Es decir, el ser humano no puede controlar totalmente la vida y además difícilmente puede encontrar un fundamento que le ayude a resolver todos los problemas que la vida va planteando. Es decir, todas las religiones, todas las formas de ética y de moral, ¿eh? La ética es una cosa, la moral es otra. La preservación de la vida del individuo, que es la ética, la preservación de la vida social, que es la moral, no alcanzan a resolver todos los problemas que siempre de alguna manera nos plantea y nos exige la vida. Por eso el sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y después naturalmente no puede dejar de haber una referencia a la vida como placer, algo tan frecuente en el modernismo, es decir, la aristocracia de los sentidos, sabiamente interpretados por el racionalismo intelectual, por la inteligencia, ¿no? y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Esta decoración funeraria es muy propia del modernismo. No podemos olvidar esto, que al lado del amor está la muerte, Eros y Tánatos, al lado del sexo está la iglesia, el erotismo y los imperativos eclesiásticos. Piensen en toda la narrativa modernista de Valle-Inclán, las sonatas, por ejemplo, todo el erotismo que hay contenido en los impulsos religiosos, piénsese en la idea del amor y de la muerte, pero esta decoración funeraria en la que el propio poeta tiene una cita decorada con la muerte, una cita poética con la muerte, que está tan presente en Juan Ramón Jiménez, en poemas como Noche de todos los santos, o en poemas como Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, donde el propio poeta reflexiona acerca de cómo será el mundo una vez que él ya haya fallecido y mi espíritu errará nostálgico, evidentemente, es decir, dotándose de vida más allá de la muerte, dotándose de una vida poética, no religiosa, no necesariamente metafísica, pero no religiosa, pero sí dotándose de vida, dotándose de sensación, dotándose de sensibilidad más allá de la muerte y de inteligencia más allá de la muerte. Esta es una característica muy frecuente de la poesía modernista, en la que, insisto, el poeta recrea la visión de su propia muerte, incluso la visión post-mortem de su propia muerte, es decir, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, ¿no? Es decir, este poema, insisto, tiene una concepción de vida muy claramente definida, y a pesar de toda su belleza poética, de toda su estética poética, de toda su poética, naturalmente plantea ideas dialécticas sin conflicto propias de una literatura crítica o indicativa, lo que hemos identificado como una literatura crítica o indicativa. No hay ningún programa poético, ningún programa político, ningún programa religioso. Es decir, insisto, el eje angular en este poema es igual a cero. Nada está sancionado religiosamente, ni siquiera se apunta a un vago teísmo que podría presuponerse, pero no está explicitado en el poema. Desde el punto de vista del espacio antropológico, evidentemente se parte curiosamente del eje radial, de la naturaleza. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y se elogia sobre todo la virtud de aquellos que no sienten, porque sufren menos. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y ampliamos la degradación de la sensibilidad. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Es decir, se niega, racionalmente hablando, sensibilidad a la piedra, lo cual es muy lógico. Es decir, bueno, Teilhard de Chardin hablaba del alma de las piedras, ¿no? Pero en este caso el poeta es más racionalista incluso que el filósofo cristiano, católico, de Chardin, el jesuita. Es decir, dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Es decir, el animismo queda reducido a la mínima expresión. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Es decir, racionalmente se niega sensibilidad a las piedras y se reconoce una vida vegetal, una vida floral, por así decir, pero mínimamente. No hay una dendrología, no hay un culto al árbol, no hay una divinización del árbol, no hay una luminosidad de la naturaleza. Es decir, las posiciones del poeta son mucho más racionalistas
que las de muchas personas que hoy día están al lado de nosotros, conviven con nosotros y adoran pues de manera patológica pues a los animales o al coche que tienen y conducen o al móvil o a muchos otros objetos. Quiero decir, el poeta Rubén Darío en este poema es de un racionalismo extraordinario, insisto, atribuye la sensibilidad justa dentro de lo que es el marco de una idea de razón plenamente compartible por el más importante de los filósofos, es decir, el autor de Antoniana Margarita podría perfectamente suscribir esto, e incluso el propio Spinoza también, es decir, no cabe la menor duda de este racionalismo en este poeta. Por lo tanto, el que diga que la poesía es irracional no sabe de qué está hablando, no sabe ni lo que es la poesía ni lo que es la razón. Evidentemente, toda la literatura es siempre una construcción racional, incluso cuando se disfraza de irracionalismo, ese disfraz es de un diseño escrupulosamente y rabiosamente racionalista. Subrayamos que desde el punto de vista de las relaciones radiales, este poema tiene una cita inexcusable desde su propio origen, el árbol, la piedra. A partir de ahí todo se centra en el ser humano y en una concepción de la vida como algo lineal, respecto a lo cual se postula un principio y un destino indefinidos. No saber a dónde vamos ni de dónde venimos, pero sobre ello siempre una ontología ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto. Y el miedo y la esperanza. Es decir, que la religión no es una solución a los problemas humanos, la religión no resuelve los conflictos humanos, ninguna religión, ni la luminosa, ni la mitológica, ni tampoco la teológica, que es una religión articulada teológicamente, articulada a partir de un sistema de ideas construido filosóficamente y sancionado a través de la fe. Es decir, supeditado de alguna manera a una entidad trascendente. Y naturalmente el ser humano tiene una cita con la vida y una cita con la muerte, la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Por lo tanto, el espacio antropológico de este poema es tridimensional, pero hay que hacer constar que el eje angular o religioso está reducido a la mínima expresión, está presupuesto pero no definido, no delimitado. El eje radial o de la naturaleza sirve de ejemplo porque el dominio de todo lo tiene el ser humano, que es el único capaz de ser consciente de sus preocupaciones, capaz de ser consciente del miedo y de la esperanza y capaz de ser consciente de que está en posesión de una ontología cuyo fundamento es el ignoramus ignorabimus, es el ser consciente de que hay cosas que siempre ignoraremos y que el grado de conocimiento que nos abastece y que nos sustenta no es suficiente para explicar la complejidad de la vida humana. Todo esto, insisto, en un formato de literatura crítica o indicativa que no se ajusta a la sofisticada o reconstructivista, como si ocurre en la mayor parte de la obra poética, por otro lado, del propio poeta, de Rubén Darío. En cuanto a la cuestión de la estética y de la poética, hemos de decir en relación con este poema en particular y con la literatura en general, que nos parece muy oportuno discriminar estos dos términos. El término poética es de tradición aristotélica. Surge precisamente con esta obra del propio Aristóteles que se titula precisamente así, La Poética. La Poética, es decir, es un tratado, es un libro sobre el conocimiento conceptual de los materiales literarios. La Poética de Aristóteles es el primer libro, es el libro fundador de la teoría de la literatura y adopta una posición poética en el sentido siguiente: analiza conceptualmente, es decir, científicamente, diríamos, siguiendo la terminología de Bueno, conceptualmente los materiales literarios. ¿Por qué conceptualmente? Porque Aristóteles en la Poética estudia conceptos, estudia el concepto de metabolé, estudia el concepto de fábula, estudia el concepto de tragedia y da definiciones de todos y cada uno de estos conceptos. Al definir la tragedia como una acción esforzada y completa, que reproduce, que imita las acciones humanas, esforzadas y completas, en un lenguaje sazonado, separadas cada una de las diferentes especies en sus distintas partes y que mediante la compasión y el temor lleva a cabo la superación, la catarsis de tales afecciones. Es decir, que Aristóteles se preocupa por definir conceptualmente los componentes, las partes formales y materiales de la literatura. Es decir, cómo se formalizan, ¿verdad?, en la materia literaria sus diferentes procedimientos, sus diferentes conceptos, lo que hoy sería pues el estudio del narrador, del cronotopo, del tiempo, del espacio, del diálogo, de los personajes, de las funciones, de las situaciones, etc. Eso fue lo primero que hizo Aristóteles. Aristóteles es el fundador de la teoría de la literatura al plantear
un análisis, una interpretación conceptual de los materiales literarios tomando como prototipo la tragedia griega. Sabemos que compuso una obra sobre la comedia, pero no se ha conservado. Aquí nace la poética, aquí nace la interpretación de la literatura en términos de poesía, de poética, es decir, en términos de análisis conceptual de los materiales literarios. Eso es lo que hace Aristóteles. Y en esa tradición circulamos hasta el siglo XVIII. Pero en el siglo XVIII comienzan a irrumpir los gérmenes de lo que más adelante será el idealismo alemán. Y estos autores introducen, concretamente uno de ellos, que es Baumgarten, en 1750, en una obra así titulada, introduce el término de estética. La obra estética de 1750 de Baumgarten introduce esta apreciación que ya supone anteponer a la inteligencia la sensibilidad. De hecho, la palabra estética viene, como todo el mundo sabe, de eisdesis, que es sensación. Pero claro, si reemplazamos la sensación por la inteligencia, estamos reduciendo las posibilidades interpretativas y estamos desplazándolas del contexto de lo inteligible al contexto de lo sensible. Y esto es algo peligrosísimo. Esto fue lo mismo que hizo Lutero en la religión. Lutero reemplaza lo inteligible por lo sensible en materia religiosa, es decir, reemplaza la razón por la fe, eclipsando la razón y estimulando la fe, convirtiendo la fe en un instrumento superlativo, en una pulsión superlativa. Pero claro, por este camino vamos hacia el irracionalismo, vamos a Nietzsche, porque Nietzsche considera que cualquier sentimiento irracional está por encima de cualquier intelección racional, de manera que cualquier impulso, y aquí ya ponemos un pie en Freud, cualquier impulso irracional está por encima de cualquier organización o cualquier represión racional. Estamos contraponiendo falazmente, a partir de una dialéctica falsa, la razón y el deseo, la realidad y el deseo. Ya tenemos aquí a Cernuda en este punto. Quiero decir que lo mismo que hizo Baumgarten en estética, desplazando la razón hacia lo sensible, desplazando lo inteligible hacia lo sensible, fue lo que hizo Lutero en religión, con el protestantismo, es decir, suprimiendo la norma y reemplazando la norma vaticana, la norma católica, por el sentimiento fideísta de la religión protestante. De hecho, el protestantismo no es más que una reducción de la norma al yo. La norma es el yo, es decir, cada cual puede interpretar el sentido de los textos religiosos como su propia conciencia, la libertad de conciencia, le dicte. Por eso en el protestantismo la libertad es un resultado de la imaginación, porque no hay tal libertad en la realidad. La libertad es una ilusión imaginativa, es un hecho de conciencia, una ilusión de la conciencia. Por eso el trabajo te hace libres, porque un ser humano encarcelado en una jaula puede sentirse libre. ¿Por qué? Pues porque la libertad se reduce a la psicología, la libertad se reduce a pensamiento, es decir, ese genitivo que tanto engatusa a mucha gente, propio del protestantismo, la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es que un tío metido en un cajón puede sentirse más libre que un ser humano en una sociedad organizada políticamente. ¿Por qué? Porque la libertad queda reducida a psicología. De la misma manera que alguien puede imaginarse que es Napoleón, aunque sea un pobre hombre que esté en paro, ¿verdad? Pues basta la psicología, basta el sentimiento para sustituir la realidad, porque la psicología es más valiosa que la ontología, lo cual ya nos conduce a la sala de psiquiatría de un hospital, al neurólogo, porque eso no es así. Eso es luchar contra la realidad, eso es el idealismo, en definitiva. En el caso de Lutero, evidentemente, Lutero ha reemplazado la inteligencia religiosa por el sentimiento religioso, ha reemplazado la razón por la fe. En el caso de Baumgarten, ha reemplazado lo inteligible de la experiencia artística por lo sensible de la experiencia artística, y ha reemplazado la poética por la estética. El término estética triunfó porque triunfó el idealismo alemán. El término estética es una maleta del equipaje general del idealismo alemán, es un compartimento, es uno de los vagones del tren del idealismo alemán. Por lo tanto, allí donde va el idealismo alemán va un vagón que se llama estética. El término poética no ha desaparecido, pero ha entrado en competencia o ha circulado por una vía diferente a veces al de la estética. De hecho, se habla de poética para referirse a la estética literaria y se habla de estética para referirse a una teoría general de la belleza.
Pero la literatura en ese sentido ha conservado una autonomía específica. La mayor parte de los filósofos ignoran mucho acerca de lo que la literatura es y han leído la Poética de Aristóteles más como un tratado de filosofía que como un tratado de teoría de la literatura, que es lo que realmente es. La Poética de Aristóteles no es una obra de filosofía, aunque haya sido escrita por un filósofo. Es una obra de teoría de la literatura escrita por un filósofo que en el momento de escribir esta obra es totalmente teórico de la literatura. Tengas en cuenta, de hecho, que Aristóteles en la poética es descriptivista, mientras que, por ejemplo, en los segundos analíticos es totalmente adecuacionista. Es decir, establece adecuaciones entre forma y materia, mientras que en la poética es descriptivista completamente, porque da prioridad a la materia frente a la forma. En este punto. Por lo tanto, el término estética nos compromete con el idealismo alemán y nos subyuga al idealismo alemán, nos pone bajo la jurisdicción del idealismo alemán, algo a lo que me niego abiertamente, porque la tradición mediterránea, por decirlo geográficamente, en términos geográficos, enfrentándose dialécticamente a la tradición septentrional, la tradición latina, que es la fundadora de la filosofía, heredera de la helénica, de la griega, la grecolatina en definitiva, utiliza el término poética, que es un término de fundamentación y de genealogía helénicas, y que nos evita incurrir en psicologismos, porque el término estética reduce el arte a una sensación, reduce el arte a sensibilidad, es decir, y a una sensibilidad que, como en el caso de la fe de Lutero, se impone a la razón, pues la sensibilidad de la estética de Baumgarten y del idealismo alemán se impone a la inteligibilidad. Lo sensible se impone a lo inteligible, y es en el contexto en el que actualmente estamos desde la posmodernidad, y de esto a la culpa la ha tenido no solo Baumgarten en 1750, sino Kant en su crítica del juicio, Kant en las tres críticas y sobre todo en la del juicio, donde en las categorías de la sensibilidad se resuelve prácticamente todo. Es decir, es que la sensibilidad se apodera de la inteligencia. La sensibilidad esclaviza a la inteligencia, y eso no puede ser. Es decir, no puede ir el carro delante de los bueyes. Es decir, que primero es lo sensible, pero lo último es lo inteligible. Lo inteligible es lo que sanciona la sensibilidad, porque si no somos capaces de pensar y de articular racionalmente nuestros sentimientos, no sabemos lo que estamos sintiendo. Es decir, la sensibilidad exige una explicación, los hechos exigen una explicación, y no hay nada más sensible que el arte. Por esa razón, el arte es la mayor exigencia y el mayor desafío a la inteligencia humana. El arte es un desafío a la inteligencia humana que se expresa, se manifiesta y que transmite sus exigencias a través de la sensibilidad, pero que no se conforma con la sensibilidad. Al artista no le basta ser sensible, y esto no quiere decir que el artista sea insensible, que el científico sea insensible y el artista irreflexivo. No. El artista, claro que es muy reflexivo, porque solo a partir de su racionalismo, del racionalismo humano, es capaz de construir obras de arte que solo a través del racionalismo humano, de sus lectores, de sus receptores, de sus intérpretes, de sus transductores, puede incrementarse potencialmente a lo largo del curso de la historia, a lo largo de la geografía y de la historia, y por supuesto, naturalmente, de las normas políticas que hacen posible su difusión y su interpretación. Por todas estas razones, es preferible el término poética al término estética, porque el término estética está infectado de sensibilidad, está infectado de sensiblería, está infectado de subjetivismo, de un subjetivismo que impide a veces ser objetivo a la hora de interpretar racionalmente los materiales estéticos. Es decir, ningún cirujano puede permitirse consideraciones esteticistas cuando está operando a corazón abierto o a corazón cerrado, me da lo mismo. Ningún médico puede deleitarse estéticamente contemplando al paciente en medio de una operación. Hombre, este tipo de cosas son sandeces por completo, Por lo tanto, el arte que parte de una sensibilidad humana no puede limitarse a esa sensibilidad, porque entonces sería el arte anclado en un tercer mundo semántico, es decir, y no saber nunca, ser y no saber nada, ser y no saber nada. Eso es algo que el intérprete no se puede permitir nunca. No podemos ser ignorantes permanentemente, no podemos permitirnos ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto. Es decir, el ser humano no para de indagar acerca de todos sus fundamentos, y la literatura no deja de ser otra cosa que un testimonio del grado de racionalismo del que dispone la sociedad que hace la literatura. Ya he dicho muchas veces que el grado de racionalismo de una sociedad lo marca la literatura. La literatura es la más precisa expresión del grado de racionalismo del que dispone una determinada sociedad. Por esta razón, el término poética es mucho más competente,
es mucho más poderoso, es mucho más potente que el término estética. El término estética es un producto del idealismo alemán que reduce la inteligencia del arte a la sensibilidad del individuo. Y el arte es muy superior al individuo, porque el arte no exige solo un autologismo, sino un dialogismo que ha de ser sancionado normativamente. Una interpretación autológica del arte es una interpretación reducida al individuo. La norma es el yo. En el caso de la religión, la norma es el yo, es lo que identifica el luteranismo, a Lutero. Lutero, que llegó a decir que la razón es la mayor de las putas que tiene el diablo. Die Vernunft ist die Höhe, das der Teufel hat. Es decir, es la mayor de las putas que tiene el diablo, identificando al diablo con el Papa y a la razón con la putería, es decir, con la meretriz de turno, ¿no? Es decir, que no sirve para nada. Una palabra desde el punto de vista de lo que es la construcción de la fe. Es decir, la razón infecta la fe, de la misma manera que, que la prostitución destruye la vida, ¿no? en este sentido. De tal forma que, insisto, el término poética es un término más potente, más competente, más objetivo, porque el arte no se puede reducir a la interpretación del yo, desde el punto de vista de quienes hablamos en términos de poética y no de estética. La estética es una sensación, las interpretaciones estéticas del arte serían interpretaciones que priorizan la sensibilidad individual por encima de la razón, que es común a todos y que haría posible la interpretación compartida de la realidad. Es decir, que pongamos un ejemplo más cruel. Si nosotros interpretamos estéticamente el código de la circulación, la norma del código de la circulación sería ad libitum, es decir, cada cual podría interpretarla personalmente como quiera, porque el código de la circulación, normativamente hablando, quedaría reducido al autologismo de cada uno en tanto que conductor. Pero claro, si cada uno conduce como le da la gana, la circulación es imposible. Si cada uno conduce como quiera, no es posible circular, porque no sabemos cuál es el código del prójimo. Esto es el secreto hoy día del conflicto de la educación, que cada uno tiene una educación que nada tiene que ver con la del vecino, con lo cual es imposible organizarse. Es imposible organizarse, porque lo único que hace posible que los seres humanos estén debidamente organizados entre sí es una razón común, una razón compartida, una educación compartida. Cuando ese racionalismo se fragmenta, cuando ese racionalismo se reduce al yo, y esto es muy propio del idealismo alemán, que conduce a ese relativismo, entonces la comunicación es imposible. Si cada uno conduce como quiere, porque cada cual interpreta el código de circulación como le da la gana, la conducción es imposible, la circulación es imposible. Eso es Lutero en la religión. Cada uno interpreta la religión como le da la gana, vamos a decirlo así. Y eso es Baumgarten y el idealismo alemán en estética. Cada uno interpreta la obra de arte como le da la gana. Pero es que no se puede interpretar la obra de arte como cada cual le dé la gana. La obra de arte puede interpretarse desde la riqueza autológica del yo de cada cual, pero conforme a unas normas, porque si cada uno interpreta el arte como le da la gana, el arte es incomprensible. Y a eso hemos llegado en muchos aspectos, a construir obras de arte que son absolutamente incomprensibles y absurdas, entre otras cosas porque no significan nada. Este es el gran timo en muchos casos de la posmodernidad. En resumen, este poema de Rubén Darío es una manifestación de literatura crítica o indicativa que exige una interpretación poética antes que estética, porque la estética reduce el conocimiento al sentimiento, reduce lo inteligible a lo sensible, y el arte es superior e irreductible a lo sensible, porque el arte exige una interpretación racional de la cual ha brotado siempre. No es posible interpretar el arte reduciéndolo a sentimiento. El arte es mucho más que sentimiento, aunque haya personas que no tengan más que sentimientos debido a que son unos ignorantes.